Muy buenas a todos. Este es un primer vídeo en el que voy a resolver cuestiones y en un segundo resolveré los problemas de la prueba de selectividad del Distrito Único de Andaluz celebrada el pasado 15 de junio aquí en Andalucía. Bien, sin más dilación vamos ya con las cuestiones. Mira, la primera es lo que se llama el bloque A. Ahí tenemos que resolver una cuestión de formulación. Nos dan a elegir dos posibilidades y tenemos que elegir una. Vamos con ella. La cuestión A1 tenía estas fórmulas que veis aquí. La primera es el óxido de manganeso 7. La solución sería Mn2O7. El siguiente es el dicromato de potasio. Ya sabéis que dicromato significa que existirían dos cromos. La terminación ato hace referencia a la valencia, que sería la valencia 6, con lo cual la solución sería K2CR2O7, ¿vale? Dos cromos con valencia 6, se necesitan 7 oxígenos, se ceden 2, por eso existen 2 potasios. La tercera fórmula es una fórmula ya orgánica, es el hexa 1,4-dieno. Hexa 1,4-dieno significa que tenemos 6 carbonos y en posiciones 1 y 4 tenemos que añadir 2 dobles enlaces. La fórmula, por tanto, sería este sería el carbono 1, carbono 2, 3, 4, por eso el primer doble enlace lo ponemos en el carbono 1, el siguiente en el carbono 4 y así tendríamos el 1,4-dieno. La siguiente fórmula es el dihidróxido de cadmio, veis que aparecen dos hidróxidos, también podemos llamarlo simple y llanamente hidróxido de cadmio, ya que el cadmio solo posee la valencia 2. La fórmula E, sería el ácido arsénico, ¿vale? Tened cuidado porque es una forma orto, veis que el arsénico tendría valencia 5 y hay sin embargo 4 oxígenos, que es uno más de los que serían necesarios. Eso significa que se trata de una forma orto, pero es incorrecto llamarlo ácido ortoarsénico. Si ponéis ácido ortoarsénico os lo contabilizarán como un error. Esto sigue la normativa de la IUPAC de 2005, con lo cual si habéis puesto ortoarsénico pues ya sabéis que estaría mal. La otra forma de nombrar este ácido sería utilizar la nomenclatura de hidrógeno. Habría que decir que hay 3 hidrógenos, 4 oxígenos y un arsénico. De esta manera, trihidrógeno. Por cierto, me he equivocado porque la tilde no se pone. Esa tilde sobre la O no se pone. Trihidrógeno tetraóxido arseniato. De esta manera, con un paréntesis al terminar la palabra hidrógeno. Ese paréntesis es necesario también. Es más habitual llamarlo ácido arsénico. Y la última sería una sustancia orgánica otra vez. Tendríamos que en el carbono 1 aparece un hidróxido, este hidróxido. En el carbono 2 aparece otro hidróxido y en el carbono 4 aparece otro hidróxido. Con lo cual el nombre sería butano 1,2,4-triol. Y no sería correcto decir 1,2,4-butanotriol, ya que no estaríamos siguiendo la última normativa IUPAC. En el Distrito Único Andaluz esta opción se da por errónea desde hace ya bastantes años. Bien, vamos al segundo ejercicio de formulación. Primero selenuro de plata. El selenuro, tenemos que recordar, no están utilizando prefijos, por tanto tendré que recordar que el selenio tiene valencia 2 cuando acaba en uro, su valencia negativa, y así sería Ag2S. La plata tiene valencia 1, con lo cual esa es la fórmula. El ácido clórico hace referencia a un ácido oxácido, donde el cloro tendría valencia 5, con lo cual necesito 3 oxígenos. La fórmula sería HClO3. 1,3,5-trimetilbenceno, tendríamos que dibujar un anillo bencénico y en posiciones alternas, una sí y una no, poner 3 metilos. Bien. La fórmula D hace referencia al peróxido de litio, también podría llamarlo dióxido de dilitio. La E sería una sal ácida, hidrógeno sulfito de sodio, sería la nomenclatura de hidrógeno simplificada. También podemos llamarlo hidrógeno, ojo con el paréntesis, hidrógeno trióxido sulfato de sodio, ¿vale? Y la última es una sustancia orgánica. Tenemos un oxígeno en medio de una cadena carbonada. Eso nos hace ver que se trata de un éter. Por tanto, podemos formularlo de dos maneras, diciendo los
dos radicales que están a los extremos del grupo éter, que serían metilpropiléter, o también llamarlo metoxipropano. Bien, vámonos ya al bloque B. El bloque B se compone de 6 cuestiones. De esas 6 cuestiones tenemos que resolver únicamente 3. En la cuestión B1 nos preguntan en el primer apartado a qué grupo del sistema periódico pertenecen los elementos cuyo ion más estable es el que resulta de la pérdida de un electrón, es decir, serían iones de este tipo, monovalentes, monopositivos. Bien, es evidente que se trata de los metales alcalinos, ya que todos los metales alcalinos tienen una configuración S1 y perdiendo ese electrón, el único electrón que tienen en su capa más externa, adquirirían configuración P6, configuración de gas noble, ¿vale? Cumplirían la regla de los textos. El apartado B nos pide que indiquemos un conjunto de números cuánticos válido para un electrón que esté en un orbital 5D. Bien, si un electrón está en un orbital 5D, esto nos dice que está en el nivel 5, con lo cual la n tiene que ser 5, y el tipo de orbital, el orbital D, corresponde siempre al número cuántico secundario 2. Por tanto, tendría que tener de los 4 números cuánticos, los 2 primeros tendrían que ser 5 y 2. Y luego podemos jugar con combinaciones. Como el número cuántico magnético, que se llama ML, o M simplemente, puede oscilar entre más 2 y menos 2, pues cualquier valor que pongamos entre más 2 y menos 2 sería válido. Esto sería más o menos como quedaría. ML podría valer menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y S o MS menos un medio o más un medio. Por tanto, una combinación válida, posible, pues podría ser esta que he puesto aquí. Pero ya, como digo, cualquier opción de estas sería válida. El apartado C nos pide que ordenemos por orden creciente de energía los siguientes grupos de números cuánticos. Cada uno de estos grupos de números cuánticos correspondería a un electrón del átomo. Bien, pues para responder a esta cuestión, lo único que tendríamos que hacer es hacer referencia a que el orden energético de cada uno de los orbitales o electrones de un átomo sigue la regla de Madelung, también conocida como regla de N más L. De manera que al sumar los dos primeros números cuánticos, la suma de esos dos primeros números cuánticos me da una idea de cuánta energía tendría el electrón correspondiente. En caso de que la suma dé el mismo valor, pues el de mayor número cuántico principal tendría más energía. Bien, la respuesta, por tanto, quedaría algo parecido a lo que os pongo aquí. Si queréis hacer una captura de pantalla, bueno, de todas formas colocaré estas mismas pantallas abajo para que las podáis descargar y podríamos, con esto, una vez explicado esa cuestión, las reglas de Madelung o regla N más L, podríamos realizar algún cuadrante de este tipo, podríamos poner las combinaciones que tenemos, ¿vale? Y veríamos que la combinación 4, 1, 0 sumaría valor n más L 1, en la que corresponde a un orbital 4p. La 3, 2 también sumaría n más L igual a 5, pero al tener menor nivel tendría menos energía, en lo que corresponde a un orbital 3d. Luego tendríamos el orbital 4s, combinación 4, 0, 0, que tendría, según la regla de Madelung, un nivel 4. Y por último estaría el orbital 2p, ya que sumaría un valor n más L igual a 3, ¿vale? Esta sería una opción interesante, aunque también simplemente después de realizar la explicación que he dicho antes, podríais, pues bueno, ordenarlos de esta manera, o incluso en lugar de poner las combinaciones de números cuánticos, pues poner aquí que orbital 4p mayor que 3d mayor que 4s mayor que 2p, ¿vale? Considerando que, bueno, el tipo de orbital viene definido por los dos primeros números cuánticos. Pero bueno, tal y como viene enunciado, pues yo me inclinaría por escribirlo de esta manera.
Bien, vámonos ya con la segunda pregunta de este bloque B. Nos dan 3 afirmaciones y nos piden que justifiquemos si son verdaderas o falsas. La primera afirmación dice que los elementos del grupo 17, es decir, los halógenos, tienen tendencia a ganar 2 o más electrones. Es evidente que esa afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque los elementos que están en el grupo 17 tienen configuración NP5. Es decir, le falta únicamente un electrón para alcanzar la configuración de gas noble o cumplir la regla del octeto, con lo cual tienen tendencia a capturar no 2 o más, sino solamente un electrón, ¿vale? Únicamente capturando un electrón y por tanto transformándose en un anión con una carga negativa, ya conseguiría la configuración de gas noble. Bien, la pregunta B nos dice que el ion calcio con 2 cargas positivas tiene configuración de gas noble y esa afirmación es verdadera, ya que la configuración de los átomos de calcio es S2, con lo cual perdiendo esos 2 electrones más externos que tienen en su último nivel, se quedarían con la capa anterior completa y por tanto cumplirían la regla del octeto. También podríamos directamente escribir la configuración electrónica del calcio. Sabemos que es un metal que está en el periodo 4 y está en el segundo grupo, por tanto 4s2, y podríamos mostrar cómo al perder esos 2 electrones, perder estos 2 electrones externos, ¿vale?, se quedaría con la configuración de gas noble, en particular con la configuración del argón. Bien, vamos ya con la tercera opción. Esta afirmación también es verdadera porque tened en cuenta que el ion bromuro tiene exactamente la misma carga nuclear, el mismo número de protones en el núcleo, sin embargo, un electrón más para atraer. Además de esto, ese electrón que ha entrado en el último nivel tendrá repulsiones interelectrónicas con el resto de electrones que ya había antes, con lo cual aparece una fuerza de repulsión que hace que el volumen nuclear aumente de forma considerable. Bien, vámonos a la tercera pregunta. En esta cuestión también nos plantean 3 apartados, pero son cuestiones relativas a 2 moléculas. Lo más interesante sería resolver la primera molécula con sus 3 cuestiones y luego la segunda molécula, y así lo voy a hacer yo. Vamos a hablar ya entonces de la molécula de difluoruro de oxígeno. Nos pide que justifiquemos la geometría molecular utilizando la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, que indiquemos la hibridación del átomo central y que razonemos si se trata de moléculas polares o apolares. Bien, lo primero que hay que hacer en este tipo de cuestiones siempre es realizar la estructura de Lewis, ¿vale? Si cogemos el fluoruro de oxígeno, sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, el flúor tiene 7, por tanto al flúor le falta un electrón, y la configuración o estructura de Lewis sería la siguiente, ¿vale? He marcado con puntos los electrones que pertenecen a los oxígenos y con aspa los del flúor, pero bueno, podríamos haberlo hecho directamente todo con puntos o incluso la estructura Lewis ya simplificada, donde se ve que el átomo de oxígeno, que aquí es el protagonista porque es el átomo central de la molécula, tendría 2 pares de electrones que no comparte con nadie, estos 2 pares de electrones, y luego los 2 pares que está compartiendo con la flúor. Por tanto, en la resolución de este primer apartado, tendríamos que argumentar que el átomo de oxígeno, que es el átomo central, se rodea de 4 zonas de alta densidad electrónica. 2 son los pares solitarios o pares no compartidos y las otras 2 zonas serían las 2 zonas donde están los pares compartidos, los enlaces. Bien, según la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, esas 4 zonas de alta densidad electrónica se alejarán de sí lo máximo posible, de lo que va a resultar una distribución, ojo, digo distribución, no digo geometría, una distribución tetraédrica. Es decir, las 4 zonas de alta densidad se separan según las direcciones de un tetraedro. Lo que pasa es que como únicamente tenemos 2 direcciones ocupadas, la geometría que resulta es angular, ¿vale? Por tanto, sería una molécula angular.
Respecto a la hibridación, sabemos que una distribución tetraédrica únicamente se consigue con orbitales sp3, ¿vale? Los orbitales s y los 3 orbitales p solapan, generando 4 híbridos que marcan las direcciones de un tetraedro. En este caso, 2 de los orbitales híbridos van a estar ocupados por los pares no compartidos y los otros 2 orbitales híbridos se utilizarán para realizar los enlaces simples. Lo comentado se puede recoger en una distribución como la siguiente, donde vemos que 2 de las direcciones del tetraedro serían las ocupadas por los átomos de flúor, de ahí la geometría angular, y las otras 2 direcciones serían los pares no compartidos que no forman parte de la geometría. Respecto a la polaridad, pues tendríamos que argumentar que los 2 enlaces oxígeno-flúor son polares, ya que el flúor es más electronegativo, y que los 2 momentos dipolares que generan cada uno de los enlaces no se contrarrestan entre sí, se refuerzan generando un momento dipolar neto, por tanto se tratará de una molécula polar. Esto solemos representarlo con esta simbología. Momento dipolar distinto de cero, por tanto molécula polar. Vamos a la siguiente, que sería la molécula de trifluoruro de boro. En este caso tenemos que el boro solo tiene 3 electrones de valencia y eso va a generar la siguiente estructura de Lewis. El boro compartiría sus 3 electrones con los átomos de flúor, no quedaría ningún par sin compartir, todos son pares compartidos, con lo cual, si aplicamos la teoría de repulsión de pares, 3 zonas de alta densidad electrónica, los 3 enlaces, se alejarán lo máximo posible, lo cual va a generar una distribución y una geometría triangular plana. Como el flúor es un elemento mucho más electronegativo que el boro, los 3 enlaces van a ser claramente polares. Sin embargo, la distribución triangular plana genera que los 3 momentos dipolares se cancelen entre sí. De resultas de esto, la molécula va a ser apolar. Respecto a la hibridación, tendríamos que hacer la observación de que esa geometría triangular plana se genera siempre que se producen hibridaciones sp2. Son los híbridos que generan justamente los ángulos de 120 grados. Por tanto, quedaría uno de los orbitales p del boro, que precisamente no tenía ni siquiera electrón, quedaría sin ocupar y también sin hibridar, y los 2 orbitales p con el s hibridarían formando los 3 híbridos sp2 con los que se van a formar los 3 enlaces covalentes. Y pasamos ya a la cuarta cuestión. En este caso es una cuestión relativa a ácido-base, muy sencilla, muy básica. Nos dicen que la metilamina es una base débil, según la teoría de Prosper-Lowry, y solo nos piden que escribamos el equilibrio de disociación acuosa, es decir, la reacción de la metilamina cuando está disuelta en agua, con el agua. Escribimos la fórmula de la metilamina, que reaccionando con el agua, que es el disolvente, generará metilamonio e hidróxido. Bien, es muy importante en este apartado, fijaos que el apartado vale medio punto, escribir la reacción, poner la doble flecha. Según los criterios del Distrito Único Andaluz, si no colocamos la doble flecha, nos van a penalizar con 0,25. Es decir, el medio punto que vale la cuestión se nos va a quedar en 0,25. Vamos a perder la mitad del valor. ¿Por qué? Porque nos están, de hecho, diciendo en el enunciado que es una base débil y tenemos que, por tanto, recoger de alguna manera que existe una situación de equilibrio. Esto es una base débil que se va a transformar en su ácido conjugado, que es también débil, y va a generar que también se produzca la reacción inversa, la directa a la inversa. Por tanto, importante, si habéis olvidado la doble flecha, ya sabéis que ahí podéis tener una penalización. El apartado B nos pide que escribamos simplemente la constante de basicidad. Lo único que tenemos que saber es que cuando escribimos la constante de basicidad, el disolvente, que en este caso sería el agua, pues no participa porque la concentración de ese disolvente se va a mantener constante. Por tanto, sería la concentración de metilamonio por la concentración de hidróxido dividido entre la concentración de metilamina.
En el apartado C nos preguntan si sería posible que una disolución de metilamina tenga un valor de pH 5. Solo tendríamos que responder que un pH 5 corresponde a una disolución ácida y que la metilamina es una base. Con lo cual, tan solo ya haciendo ese argumento nos la van a dar por buena, con seguridad. Si queremos dar un poquito más de detalle, pues podríamos decir, vamos a ver, si la metilamina al reaccionar con agua genera hidróxidos, esos hidróxidos que aparecerán en el agua harán que la concentración de protones disminuya por debajo del agua neutra, que es 10 elevado a menos 7, con lo cual el pH siempre será, he puesto aquí menor, y es mayor de 7, mayor de 7. El pH siempre será mayor de 7, ¿vale? ¿Qué podría ocurrir? Podría ocurrir que si ponemos una disolución de metilamina con una concentración extremadamente baja, muy baja, va a generar una pequeñísima cantidad de hidróxido y entonces el pH prácticamente va a ser 7, pero jamás podría llegar a ser por debajo de 7, pH 5, ¿vale? Bien, en la cuestión número 5 nos suministran 5 potenciales de reducción. Y la primera pregunta nos dice que cuál de los metales reaccionaría con un ácido generando hidrógeno. O sea, la idea es que el metal que sea el que sea, tendría que reaccionar con protones de forma que genere H2. Lógicamente, si los protones se van a reducir hidrógeno, el metal tendría que oxidarse. Tendría que tener un número de carga positiva. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es buscar cuál de los metales que tenemos ahí arriba tiene tendencia a oxidarse. Considerando que el potencial de reducción del hidrógeno es 0, pues con que me salga un potencial de oxidación positivo me vale. ¿Por qué? Porque sabemos que para que un proceso redox sea espontáneo, el potencial tiene que salir positivo, ya que si el potencial es positivo, la energía libre de Gibbs, que es la que de verdad marca la espontaneidad de un proceso, la energía libre de Gibbs sería negativa. Con lo cual, los únicos candidatos serán los que tengan valores de oxidación positivos. Como vemos que estos son los valores de reducción y este es negativo, si lo invertimos, sí sería positivo. Por tanto, el zinc tiene un potencial de oxidación positivo, es decir, tiene tendencia a oxidarse. El plomo también tendría un potencial de oxidación positivo, ya que el valor sería más 0,13. No pasa lo mismo con el cobre, con lo cual ya tenemos la respuesta servida. Los únicos metales que reaccionarán con protones con ácido para generar hidrógeno para ser el plomo y el zinc. Escribimos las reacciones. No es necesario escribir las dos semireacciones si lo argumentamos como he dicho antes. Es decir, los pares que tengan potencial de oxidación positivo serán candidatos. Ya podríamos poner directamente la reacción. Plomo con protones generará cationes de plomo e hidrógeno, ya que el potencial de celdas saldría más 0,13. Y en el caso del zinc más protones generaría zinc con dos cargas positivas, hidrógeno, y daría un potencial de celda positivo, ya que el potencial de oxidación del zinc es de 0,76 positivo. Seguramente nos sentiríamos más cómodos escribiendo no las reacciones ya completas, sino las dos semireacciones y obtener su suma. Entonces podríamos hacerlo, por ejemplo, porque veáis con el plomo, tendría que escribir que el plomo pasa a plomo 2 y los protones pasarían a hidrógeno gaseoso. Los potenciales que corresponden serían 0,13, potencial de oxidación, y el de reducción de los protones, que es 0. La suma de las dos semireacciones produciría la que estaba diciendo anteriormente, con un potencial de 0,13, que por tanto sería una reacción espontánea. Lo mismo podríamos repetirlo con el zinc, ¿vale? Bien, ya podemos pasar al apartado B. En este apartado B nos piden que escribamos, ahora sí, nos piden que escribamos las reacciones que tienen lugar en el cátodo y en el ánodo, con lo cual hay que escribir las dos semireacciones formadas por una pila en la que tengo un electrodo de zinc y otro electrodo de plomo.
Bien, lo que tendríamos que hacer es empezar explicando que la pila va a funcionar siempre y cuando el potencial de celda sea positivo, con lo cual lo único que tenemos que hacer es buscar los potenciales del zinc y del plomo, los tenemos aquí, menos 0,76 y menos 0,13. Ambos son potenciales de reducción, ya sabemos que no se pueden producir dos reducciones simultáneas, uno se va a reducir y el otro se va a oxidar. La cuestión es, ¿quién se va a reducir? Muy fácil, el que tenga el potencial de reducción más alto. El que tenga mayor potencial de reducción tiene más tendencia a reducirse. ¿Y quién es? El plomo. Porque menos 0,13 es mayor que 0,76. Con lo cual, el plomo dipositivo se va a reducir a plomo metálico. Mientras que el zinc metálico se va a oxidar a zinc positivo, ya que el potencial de oxidación sería 0,76. Escribimos las dos semirreacciones, la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. Recordamos que la oxidación siempre se produce en el ánodo, la reducción en el cátodo, y las reacciones serían las siguientes. Ya decimos que el que se va a oxidar va a ser el zinc. A eso le correspondería un potencial de más 0,76, mientras que en el cátodo va a ocurrir que el plomo va a transformarse a plomo metal con un potencial de reducción de menos 0,13. Se ha reducido el que más tendencia tenía a reducirse. La suma de los dos procesos me va a arrojar cuál es la reacción global. Estaría ocurriendo que los átomos de zinc le están cediendo electrones a los cationes de plomo, transforman en cationes de zinc y átomos de plomo. El potencial o el valor de voltaje de esa pila teórica a 1 molar de concentraciones sería 0,63 voltios. Y el apartado C, que va de la mano del B prácticamente, nos dice que escribamos la notación de pila o la notación de celda. Recordad que la notación de pila siempre se escribe de manera que se escriben a la izquierda el par que forma el ánodo y a la derecha el que forma el cátodo. De manera que indicamos el estado físico de esa sustancia, zinc, el ánodo primero, zinc metálico, esa barra indica que hay un cambio de fase, ya que el zinc es sólido y los iones estarían disueltos. La doble barra indica que tenemos que utilizar un puente salino, plomo con dos cargas positivas disuelto, que se transformaría en plomo. Además, el movimiento de los electrones siempre se produce de izquierda a derecha. De hecho, los electrones irían desde el zinc hasta los átomos de plomo. Fijaos cómo los átomos de zinc sueltan electrones que al final acaban generando átomos de plomo, ¿vale? Para finalizar, vamos con la pregunta sexta, la cuestión sexta, posiblemente la más sencilla de todas. Nos pide que formulemos, escribamos la fórmula de un hidrocarburo cíclico que sea isómero de este alqueno. Sabemos que en un alqueno siempre faltan hidrógenos. Bueno, pues si ciclamos estos carbonos, un ciclo equivale a una insaturación. Simple y llanamente tenemos que coger los 4 carbonos y ponerlos formando un cuadrado y tendríamos el ciclobutano. Observad que tenemos 4 carbonos en los dos sitios y el número de hidrógenos es 8 en las dos sustancias, por tanto son isómeras. El apartado B nos pide que escribamos la estructura de dos hidrocarburos aromáticos. Aquí puede ser que haya picado más de uno. Aromático nos hace referencia a que tengan una base en la molécula de benceno. Por tanto, tenemos que partir de benceno. Ya sabemos que el benceno de inicio, un benceno no sustituido, sería C6H6. Pues pretende que escribamos una sustancia que tenga 2 carbonos más y 4 hidrógenos más. Bien, rápidamente cogemos un benceno y le metemos carbono, el ortodimetilbenceno, el metadimetilbenceno y el paradimetilbenceno también. Pero si somos un poquito más creativos, incluso podríamos ver
que podríamos meter los dos carbonos como un único sustituyente, sería el etilbenceno. Para terminar, nos piden que escribamos la fórmula de un alcohol que sea isómero de un éter. Ya sabéis que los éteres y los alcoholes son fácilmente convertibles como isómeros. Solo tenemos que coger el oxígeno que está ahí y conectarlo a alguno de los carbonos, es decir, o al centro o a un extremo. Nos llevamos el hidrógeno con él, tanto un grupo H, y nos salen dos posibles opciones, solo dos. Serían el propan 2-ol o el propan 1-ol. Propan 1-ol. No nos piden que escribamos los nombres de las sustancias, pero jamás pongáis 2-propanol o 1-propanol. Es muy incorrecto y, como digo, en el Instituto Único Andaluz se penaliza con 0 puntos, ¿vale? Bien, pues aquí terminamos las cuestiones y en el siguiente vídeo, que colgaré inmediatamente, os pondré los problemas. Nos vemos.